quiero que leamos en Isaías 46 del 9 al 10. Mientras lo buscan, lo encuentran en sus Biblias. Quiero que pensemos en algo. Nosotros, en todo el mundo, pero particularmente en los Estados Unidos, estamos acostumbrados a hacer lo que diría en nuestra sociedad, lo que nos da la gana. O sea, hoy tengo ganas de comer pollo, voy a comer pollo porque hay pollo. En otras partes del mundo, ellos dicen, yo quiero comer pollo, pero no hay pollo, entonces comen lo que hay. En otras partes del mundo, aquí decimos, que hoy voy a comerme un buen steak. Brother, ¿vas a ver el partido de los Dodgers? All right. Maybe we can do a cookout at my house. Y decimos, vamos a tener una barbecue y vamos a tener steak. Y nos dan las ganas y vamos y compramos el steak porque hay. En otra parte del mundo no lo hay. El punto es este: nosotros estamos acostumbrados a hacer y a tomar decisiones conforme a como nos parece mejor, ¿verdad? Mi pregunta para ti es, ¿tú le pides permiso a Dios para hacer cosas? Porque estamos acostumbrados a pensar de que, bueno, yo soy el dueño de mi vida, yo voy a hacer como yo quiero en mi vida. Ahora quiero que confrontemos ese pensamiento en nuestras vidas. Hoy quiero que comparemos la manera en que nosotros pensamos y tomamos decisiones en las áreas de nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Leamos en Isaías 46:9, mantengan sus Biblias abiertas, vamos a ver varios pasajes. El 9 dice lo siguiente: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Y luego dice esto, dice, yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Dice que no hay ningún otro Dios, que no hay nadie como Él, que Él es único. Dios es único. En algunas palabras de la Escritura dice de que los que se dicen dioses no son nada, porque solamente hay un Dios. Y por eso cuando usted lee las Escrituras, cuando habla de Dios lo va a encontrar en palabras mayúsculas, pero cuando habla de los que se llaman dioses pero no son nada, en palabras minúsculas. Solo hay un Dios. Cuando estás pasando por un problema o dificultad, Él dice, yo soy Dios. O sea, Dios está diciendo, miren, no se preocupen, no se alegren, no se aflijan, pase lo que pase, yo soy Dios. Así que cuando estás pasando por algún problema o dificultad, Él te dice, yo soy Dios. Cuando vienen incendios, pandemias, división racial, cuestiones políticas en las calles, los demócratas, los republicanos, Dios dice, yo soy Dios. Cuando no sabes si vas a votar por Trump o por Biden, Dios dice, yo soy Dios. Cuando Dios dice, yo soy Dios, está hablando de que su soberanía es la que siempre terminará sucediendo. Porque nosotros nos podemos pensar, bueno, voy a ir a votar, voy a poner mi voto y ese va a contar. Y es cierto, cuenta. Pero aquí está el asunto. Sea que quede Trump o sea que quede Biden, lo que va a suceder últimamente es lo que Dios quiere. De una manera u otra. Uno se la va a poner más fácil a Dios, otra se la va a poner un poquito más difícil, pero al final, si fuera posible que le pusiéramos las cosas difíciles a Dios, pero al final de cuentas va a suceder lo que Dios quiere que suceda, exactamente, para cumplir sus propósitos, porque no hay nadie como Él, no hay nadie que se compare a Él. Cuando ustedes, por mucho, dice la Biblia, cuando ustedes por mucho se preocupen, ¿será posible que puedan añadir solo una hora a su vida? Mateo 6, 27 al 34. Ese es el punto. Está iniciando el Señor y Él dice, quiero que me conozcan, quiero que sepan quién soy yo, quiero que sepan cómo actúo, cómo trabajo, cómo planeo, cómo decido. Y Él está diciendo, yo soy Dios. Él dice, ¿hay algo imposible para mí?
Entonces, cuando nosotros, usted y yo, pensamos de esta manera, estemos pasando por dificultad o tormentas, o se esté quemando la casa del vecino, nosotros podemos estar tranquilos diciendo, tú eres Dios soberano y solamente va a suceder lo que tú quieres que suceda. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes viven de esa manera? Ustedes viven de esa manera, ustedes piensan de esa manera. Quiero preguntarte a ti que estás en Zoom. ¿Tú vives de esa manera donde puedes estar tranquilo, confiando de que al final lo que Dios quiere se va a cumplir? O sea, piénselo bien en su respuesta, porque es probable que algunas veces, algunas cosas, nosotros oramos a Dios y le pedimos, Dios mío, sáname de esta enfermedad, y Dios nos sana. Podemos estar tranquilos de que en medio de esa tormenta, de esa enfermedad, aunque Dios no nos sane, está sucediendo exactamente lo que Dios quiere que suceda, y que nosotros podemos confiar en Él. ¿Podemos pensar a mí de esa manera? Les voy a pedir de que estén orando por mi jefe. Algunos de ustedes lo han conocido, Brother John, en mi trabajo. Es un brother católico, un hombre de fe. Ahora, cuando yo digo un hombre de fe, yo estoy hablando de alguien que no estoy hablando de alguien que va a la iglesia. Él va a la iglesia, él adora a Dios. Pero no estoy hablando de alguien que va todos los domingos a la iglesia. Eso no es ser un hombre o una mujer de Dios. Ser un hombre o una mujer de Dios es alguien que confía en la soberanía de Dios. Miren, el brother John tiene muchos años que ha padecido con diabetes. Hace como 2 semanas, una araña le picó una de sus piernas, es lo que me contaron. Y con la diabetes tuvo una infección y la sangre dejó de moverse en una pierna y después en la segunda pierna, y empezaron a hablar los doctores de que le iban a amputar las 2 piernas. O sea, algo muy delicado. Un hombre de 84 años es suficiente para que cambie su vida de una manera drástica. Entonces, todos los que somos creyentes en mi trabajo, porque hemos muchos creyentes en el grupo de administración, empezamos a orar por el hombre, él también orando. Y entonces un día llega a mi oficina, le pido que se siente y le digo, ¿me permites orar por ti? Y me dice, por favor, ora. Oré por él, tenía aceite, lo ungí con aceite, oré como que fuera mi papá, mi propio padre, intercediendo por aquel hombre. El hombre estaba conmovido, con lágrimas, entendiendo que él dependía de Dios. Oramos, me dice, muchas gracias por la oración, y luego me dice esto, me dijo estas palabras, con convicción. Ahora, yo me pongo en los zapatos de ese hombre, 84 años, con la posibilidad de que vaya a perder sus piernas. Es algo muy drástico, algo fuerte. Perder sus piernas cuando tiene 40 años, alguien que todavía tiene fuerza para de alguna manera moverse es diferente, pero a los 84 años, algo drástico. Pero él me dijo esas palabras cuando terminé de orar. Saúl, va a suceder lo que Dios quiere que suceda. Y está bien. 84 años. Va a suceder lo que Dios quiere que suceda y está bien. ¿Qué dirías tú? ¿Qué dirías tú? ¿Puedes confiar en la voluntad de Dios, que al fin de lo que suceda, puedes confiar que Dios tiene su propósito, el mejor interés para tu vida, para mi vida? No es el resultado de la oración, sino lo que Él hace es lo que debe de suceder. Por favor, oren por mi hermano. Estén orando por mi hermano. Gracias al Señor, le han hecho varios exámenes. La sangre ya empezó a correr por sus piernas. La semana pasada, el día jueves, le hicieron otro examen y ya recuperó en las piernas 50% de la circulación y va caminando en un buen lugar, gracias a Dios. Pero les voy a suplicar que estén orando por mi compañero, por nuestro hermano en Cristo, Brother John. Se los pongo en sus manos. Muy bien.
Leamos de nuevo ahora Isaías 46:10. Y en el 9 Él nos dice, yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Él dice, yo soy el único, solo hay un Dios. En el Isaías 46:10 dice, yo anuncio el fin desde el principio. O sea, pensemos en lo que está diciendo. Dice, yo anuncio el fin desde el principio. Hay ciertos profetas, entre comillas, que anuncian lo que va a suceder cuando están a punto de suceder, ¿verdad? Porque, o sea, es fácil decir, si vienen nubes que son grises y que traen agua y que traen agua, es fácil predecir va a llover, ¿verdad? O si se tiene una congregación donde hay mucha gente y alguien se para y dice, el Señor me muestra que aquí hay alguien con un dolor de cabeza. Es fácil predecir esas cosas, pero aquí la Biblia está diciendo que Dios dice, yo digo lo que va a suceder al final, al principio. Hace 2000 años, hace más de 2000 años en muchos casos, Él predijo las cosas que están sucediendo en el día de hoy. Él nos anunció por sus profetas lo que está sucediendo el día de hoy. En el libro de Apocalipsis hemos estado viendo de que Él nos anunció con cientos y miles de años de anticipación las cosas que están por pasar. De hecho, muchas de las cosas que están pasando, Él ya nos las anunció que iba a suceder. Principio de dolores. Él nos dijo, eso es lo que va a suceder. Él no solo dice lo que va a suceder, pero también cómo va a suceder y a quién lo hará que suceda. De nuevo leyendo Isaías 46:10, continuamos leyendo, dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que estaba por venir. Yo digo, esa es una acertación, no es una sugerencia, dice, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Cuando dice deseo, está hablando de propósito, no de un capricho. Está hablando de propósito. Mi propósito se va a cumplir, o sea, le guste a quien le guste, quiera quien quiera, quien se oponga a quien se oponga, mi propósito se cumplirá. Sea que Trump sea presidente, sea que Biden sea presidente, sea de que Trump se muera y termine Pence como presidente, sea que Biden se muera y termine Kamala como presidente, lo que va a suceder es lo que Dios quiere, al final y punto. Por eso, tenemos que votar, sí tenemos que votar. Tenemos que orar por quién va a ser nuestro nuevo presidente, totalmente tenemos que orar. Tenemos que ejercer nuestro derecho civil de decidir sobre las enmiendas y las proposiciones, sí tenemos que hacerlo. Pero con la conciencia de que el presidente Trump o si fuese presidente Biden, ellos no tienen soberanía sobre el mundo, la soberanía la tiene Dios. Así que sea quien sea el presidente, sea quien sea el gobernador, al final del día, lo que Dios quiere, dice la Biblia, es lo que se va a cumplir. Él dice lo que va a suceder y cómo va a suceder, y algunas veces hasta nos dice quién va a hacer que esto suceda. Él predice que habrá terremotos. Hemos visto en Apocalipsis que habrá terremotos, que el agua se convertirá en amarga, que el sol se va a oscurecer, que las montañas van a desaparecer, que las islas serán removidas, que la vegetación se va a quemar, que las langostas atormentarán a la gente y que los demonios van a matar una tercera parte de la humanidad. Eso es lo que hemos leído hasta ahora de Apocalipsis. Porque Él dice, mi propósito se cumplirá. O sea, hermanos, quiero que entendamos algo y quiero que quede bien cimentado en nuestras mentes y nuestros corazones, en dos lugares.
Porque si solo está en la mente, pero no está en su corazón, no le sirve de nada. Eso solo es conocimiento. Pero cuando está en su mente y en su corazón, eso cambia todo. Cuando se hace rema quiere decir que algo que tienen en su conocimiento se hace parte de su carácter, de la manera que piensa, de la manera que toma decisiones. Cuando usted entiende que Dios es soberano, entonces usted va a cambiar la manera en que piensa y la manera que toma decisiones. Ya no va a haber temor ni miedo por la incertidumbre. O sea, podemos tener miedo y podemos tener temor, pero eso no va a ser algo que nos va a mover para tomar decisiones. Porque nosotros vamos a entender que Dios está a cargo. Si Dios quiere que yo me enferme del bendito virus, Dios va a permitir que suceda. Por mucho que me esconda, Él va a decir, es que mi propósito está de que tú... ¿Por qué? Yo no lo sé, pero así va a suceder. Si Él quiere que yo no me enferme, yo no me voy a enfermar. O sea, yo no estoy diciendo que estoy negando nuestra responsabilidad de cuidarnos. Hay que cuidarnos, hay que mantenernos distantes, hay que ponernos máscara. No hay que tener congregaciones grandes de mucha gente. No, hay que cuidarnos. Yo no estoy negando eso. Pero si con todo eso Dios dice, tú te vas a enfermar porque yo tengo un propósito con eso, lo que le va a suceder es que se va a enfermar. Eso es lo que va a suceder. Porque Él va a cumplir sus propósitos en todo. Cuando usted entiende que Dios trabaja y actúa de esa manera, entonces usted puede estar tranquilo. Cuando Él declara lo que ha decidido desde el principio es para cumplir un propósito. Él conoce el futuro, Él planea el futuro y cumple el futuro. O sea, no estamos hablando, y eso por favor entiendan, no estamos hablando de un profeta. Los profetas anunciaban el futuro, pero no podían hacer que el futuro fuera hecho a cabo. No es un Nostradamus, entre comillas, ¿sabes? El famoso Nostradamus de que las profecías que se están cumpliendo. Él no es un Nostradamus. Él anuncia lo que va a suceder y causa que también suceda, porque Él es Dios Todopoderoso. Él causa, Él lo planea y lo cumple. Dios no es simplemente un profeta que lo anuncia, Él lo hace. La autoridad, el poder, la sabiduría y la justicia para cumplir todo lo que Él quiere está metido en la soberanía de Dios. Y creo que es una de las mejores maneras de definir la soberanía de Dios. Es que Él tiene autoridad, poder, sabiduría y justicia para hacerlo, y su deseo de hacerlo, eso es la soberanía de Dios. Todo eso con un propósito. Cuando Él dice, yo haré que suceda todo lo que yo quiero, en la escritura dice, yo haré que suceda todo lo que yo quiero. O sea, I'm sorry, Jackie, pero no es lo que tú quieres. I'm sorry, Estelita, pero no es lo que tú quieres. Te quiero mucho, Teresita, pero en esa área de tu vida no es lo que tú quieres. Es lo que yo quiero. Es lo que yo quiero. Lo que va a suceder es lo que yo quiero. Ahora, yo les mandé un texto a todos. No quiero que se sientan que particularmente se lo envié a usted, a ti, pero es probable que tú necesitas escucharlo. Estoy preocupado por la vida espiritual de algunos dentro de nuestra congregación, porque no se conectan con la iglesia, se han desaparecido. Eso es peligroso. Pero si estos hermanos están en Cristo, aunque se han apartado, Dios va a hacer algo en las vidas de estos mis hermanos, a los que queremos mucho, para que regresen a casa. Porque el propósito de Dios es que la iglesia esté junta y unida. Cuando digo la iglesia, hermanos, escuche bien, la iglesia, estoy hablando de la familia de Dios. El propósito de Dios es que su familia esté junta y unida. Y cuando alguno de sus hijitos se va lejos, entonces Él viene, agarra el palito y va con el palito a traerlos de regreso. Así que, hermano, si hay alguno en tu familia que se ha apartado de Cristo, se ha apartado de la iglesia,
Mi oración es, Dios mío, por favor, antes que más cosas le sucedan mal, agarra el palito y tráelos de regreso. Y mi sugerencia es que tú estés orando por ellos, para que no pierdan tiempo, porque el propósito de Dios, o sea, quiero que entiendan esto. Si alguien se aparta de la comunión de la iglesia, si alguien ha perdido ímpetu en servir a la iglesia, el propósito de Dios no se va a perder. O sea, de esta manera se los explico. Si Dios te ha llamado a ti para servirle en una área específica, si Él tiene un propósito específico para tu vida y tú dices, no, hoy me voy a ir a la playa. Ok, Dios dice, chévere, que la pases bien en la playa. Perdiste ese día de servicio. Y la siguiente semana, y la siguiente semana, haces otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Quien está perdiendo el tiempo eres tú. Porque al final Dios va a hacer algo para recuperar el propósito. Pero tú perdiste tiempo, perdiste esa oportunidad, y perdiste de vivir una mejor vida, porque cuando estamos metidos en el propósito de Dios, nuestra vida es mejor. Todo lo que hacemos es mejor. Pero nosotros somos los que perdemos oportunidad y tiempo. Pero Dios no va a perder el propósito que tiene para tu vida, no lo va a perder. Él lo va a cumplir de alguna manera. Cuando Él dice, yo haré que suceda todo porque yo quiero que así, entonces no hay nada afuera de la voluntad de Dios que no vaya a suceder. En otras palabras, jamás escucharemos a Dios decir, ay, hijo mío, hija mía, perdóname, se me escapó, yo no sé cómo es que sucedió eso. ¿Sí? ¿Te imaginas escuchar a Dios decir eso a ti? Que venga y te diga, ay, híjole, la regué, yo no quería que te pasara eso. ¿Te imaginas que a Dios jamás vamos a escuchar decir eso? Lo que nos va a suceder porque Él lo permitió. O sea, hay voluntad humana, hay voluntad de demonios que se meten aquí en la tierra. Y la voluntad humana y la voluntad de los demonios van a querer afectar nuestras vidas, y a menudo nos afectan nuestras vidas. Nuestra propia voluntad afecta el propósito de Dios. Pero jamás algo va a suceder donde Dios diga, yo no sabía que te iba a pasar esto. Híjole, se me olvidó. Jamás. Todo lo que nos suceda va a ser permitido, causado o permitido por la mano de Dios. Eso no significa que Dios causa que la gente se enferme. Dios no va a enfermar a nadie solo porque le da la gana. O que seres humanos sean sometidos a esclavitud, o que sean abusados. Dios jamás quiso que tú fueras abusada. Dios jamás causó de que tú fueras abusado. Que los niños que aún no han nacido sean abortados. Dios no quiere esas cosas. De ninguna manera. Pero en medio de los resultados de la voluntad humana y la voluntad demoníaca, Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Mateo 10, 29, 31 dice, ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ninguno de ellos caerá a la tierra sin que lo permita el Padre. Y el que les tiene contado a ustedes aún los cabellos de tu cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que los gorriones. Dice de que algunos tienen más pelos que otros, ¿verdad? Yo tenía mucho cabello antes y ya como tengo un poquito menos. Pero aún Dios sabe cuántos pelos tengo en mi cabeza. Ninguno de nosotros tenemos idea de cuánto cabello tenemos en nuestra cabeza. Tal vez alguien se ha puesto a contarlos, es casi imposible. Pero Dios conoce cuánto cabello hay en tu cabeza. Dice que los pajaritos que andan volando, y por aquí hay pajaritos, que ninguno de ellos se cae muerto sin el permiso de Dios. Y dice que tú y yo y tú somos más valiosos que los pajaritos. Dios quiere que sepas de que Él está a cargo de todo. O sea, y estoy diciendo mucho o sea ahora. Ya no lo voy a decir. Lo que quiero decir es esto. Dios quiere que tú vivas una vida aburrida de ninguna manera.
¿Dios quiere que vivas una vida de monje sin hacer nada? De ninguna manera. Lo que Dios desea es de que en todo demos honra a Él y que en medio de todo eso nosotros seamos instrumentos de su justicia, instrumentos de su propósito en todo. Eso quiere decir que algunas veces y a menudo, el principio de que hay que dejar para avanzar, eso es un principio infalible. Si tú quieres avanzar en algo, tienes que abandonar algo. Si tú quieres que tu vida en Cristo abunde en fruto, entonces vas a tener que abandonar tal vez televisión, vas a tener que tal vez abandonar algún tipo de entretenimiento, porque ahora vas a tener que llenarlo con leer de la Escritura, tomar tiempo para orar. O sea, hay que abandonar algo para crecer. Eso es infalible, ¿no? Eso no cambia. O sea, yo no puedo orar y decir, Dios mío, ayúdame a crecer en esta área de la vida, si yo, en vez de hacer las cosas que sé que me van a ayudar a crecer, hago lo contrario. No trabaja así. Dios quiere que nosotros seamos instrumentos de su justicia. Dios es Dios y gobierna sobre reyes, sobre gobernadores, sobre presidentes, sobre dictadores. Gobierna sobre los gusanitos. El fin de semana pasado conseguimos unos gusanitos para ir a pescar y los compramos en un botecito de cartón. Y ahí estaban los gusanitos. Dios gobierna sobre los gusanitos. Dios le ordena a los gusanitos dónde tienen que estar. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Que Dios tiene cuidado de los pajaritos y de los gusanos. Dios gobierna sobre el coronavirus. Dios gobierna sobre naciones y reinos. Dios gobierna sobre planetas y galaxias. Dios gobierna sobre los ángeles y los demonios. Dios gobierna sobre tu vida. Dios gobierna sobre mi vida. Recordemos la palabra, Dios le ordenó a los cuervos traerle comida al profeta Elías y ellos lo trajeron, obedecieron. Dios ordenó a la planta, cuando estaba Jonás, que estaba todo enojado porque había salvado a Nínive, el evangelista, cuando estaba ahí todo sentado, todo enojado y el sol le pegaba, Dios ordenó una planta que creciera, imagínate. Dios le dice a la planta, crece, y la planta inmediatamente crece sobre Jonás, sobre el evangelista, para darle sombra. Y todavía sigue enojado. Entonces Dios le ordena a los gusanos que se coman esa planta en ese mismo momento, y salen los gusanitos obedeciendo y se comen la planta para que ahora le pegue de nuevo el sol a Jonás, para que entienda Dios que Él está a cargo de todo y que Él es soberano. Dios ordena al asno, a la asna, a que le hable para corregir al profeta Balaam, porque está de necio, más necio que el burro. Entonces usa un burro para corregirlo. Dios ordena a la tempestad a que calle y ella obedece. Cuando Dios ordena a la naturaleza obedece. Tú eres parte de la naturaleza de Dios. ¿Le obedeces tú a Dios? ¿Eres obediente tú a Dios? Me preocupa cuando hay muchos de nosotros que tomamos las cosas de Dios como algo opcional. Y quisiera decir que no lo veo a menudo, pero lamentablemente lo veo a menudo en nuestra iglesia, donde las cosas que decimos que vamos a hacer, no las hacemos, o cuando hay algo importante que hacer, dejamos pasar el tiempo y hacemos otra cosa como que fuera algo opcional. Es preocupante ver eso, porque no hemos entendido todavía la soberanía de Dios, no hemos entendido todavía que Dios está interesado en hacernos socios con sus propósitos. No todo lo que sucede es la voluntad de Dios, pero en todo lo que sucede, su soberanía es manifestada para cumplir sus propósitos. Quiero que entendamos, no todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Pero todo lo que sucede en tu vida, sea la voluntad de Dios o no, Él va a utilizar eso que sucede en tu vida para cumplir sus propósitos. Dentro de unas semanas
decidiremos quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Pero el que sea elegido, no lo voy a decidir quién va a ser. Si yo no voy a ser quien lo va a decidir, al final lo va a decidir Dios. ¿Quién se hubiese imaginado que tendríamos a un presidente como Trump, que con un hombre con un carácter cuestionable, un hombre que si lo oímos hablar, nosotros preferimos decir, mejor que no digan nada, mejor que se cae? Pero ¿en quién se le hubiera metido en la cabeza de que ese es el hombre que está obrando a favor de la familia, que es el hombre que está obrando a favor de la iglesia, que está obrando a favor de los niños que no sean abortados, está en favor de cosas en que las escrituras están a favor, que él está cooperando? Me recuerdo de dos personajes de la Biblia. Uno fue Nabucodonosor. Nabucodonosor conquistó todo su terreno, todo el que se conocía aquel tiempo, y pues era un conquistador, quiere decir que mató a mucha gente, conquistó y dominó a muchos, pero Dios lo utilizó a Nabucodonosor para bendecir al pueblo. Otro fue Darío, el rey Darío, que no fue un muy buen rey, pero que Dios lo usó para bendecir al pueblo de Israel y para proveer, para edificar. Dios va a utilizar a quien Él le dé la gana. El que dice, aquí estoy yo. Ahora, algo en mi cabeza, porque pues, nosotros podemos pensar y analizar, creo de que tenemos a un vicepresidente junto al presidente Trump, que probablemente le está constante diciéndole, mira, eso es mejor de esta manera, porque eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo mejor que más nos conviene. Es probable que haya una buena influencia, y me preocupa que la influencia de Joe Biden no es igual con la señora, ¿cómo se llama? Kamala. No es igual, no me parece una buena influencia. Pero bien, al final, quede quien quiere, va a cumplir la voluntad de Dios, quieran o no lo quieran, Él se las arregla. Hechos 10, 27, 29 dice, porque verdaderamente se unieron en la ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes. Les doy un poquito de trasfondo. Aquí están hablando a los discípulos que acaban de sufrir un ataque grande. Están hablando de lo que ya sucedió, de la historia, y se están recordando y diciendo, porque verdaderamente se unieron. Habla de varias cosas que se unieron en contra de la iglesia. Se unió la ciudad en contra de tu Hijo Jesús. Se unió Herodes, se unió Poncio Pilato, se unieron los gentiles y todo el pueblo de Israel. Escuche bien, porque aquí uno lee esto y lo podemos perder. Dice que se unieron muchos personajes, Herodes, Pilato, los gentiles, el pueblo, toda la ciudad, en contra de Jesús, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que prediquemos tu palabra con denuedo. Lo que está diciendo la Biblia cuando leemos esto es que dice, mire, en contra de ti se levantaron los gobernadores, en contra de ti se levantaron los diferentes pueblos, los romanos y los judíos, los gentiles. En contra de ti se levantaron toda esta gente, pero al final lo que sucedió es lo que tú querías que sucediera. Es lo que acabamos de leer. En nuestra vida lo que va a suceder es exactamente lo que Dios quiere que suceda. Es exactamente lo que Dios ha puesto como propósito en su corazón para tu vida y para mi vida. Sobre esta tierra, sobre esta iglesia, lo que va a suceder es lo que Dios ha puesto en su propósito. A veces me frustro personalmente como hombre, y lo he compartido con Jackie, lo he compartido con mis supervisores en la iglesia misionera, lo he compartido con amigos, colegas que son pastores, y le digo, mira, eso es lo que veo que está sucediendo en mi iglesia, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que no estamos haciendo, y a veces me frustro yo personalmente, pero la respuesta siempre es la misma, porque eso es la verdad. Lo que sucede alrededor de nosotros es exactamente lo que Dios quiera que suceda,
y Él lo permite y lo hace con un propósito. Punto. Él permite que es lo que Él da el crecimiento o no lo da. Él hace esto o no lo hace porque Él quiere cumplir un propósito en tu vida y en mi vida. Quiero terminar hablándote a cada uno de ustedes. Quiero decirles, que tomen un momento. Toma un momento. Quiero que analices la manera en que tú tomas decisiones. Quiero que analices la manera en que tú piensas, lo que te llena de temor, de miedo, lo que te aterroriza, lo desconocido de que te hace temblar. Si piensas, si queda Trump, qué desastre, o si piensas, si queda Biden, qué desastre. No importa la manera en que tú piensas, si se compara a la manera en que Dios hace las cosas. Porque cuando tú empiezas a ver la vida y el mundo a través del filtro de la palabra de Dios, todo cambia. Ya no es tan importante, es un factor, pero no es tan importante si tenemos una pandemia. Porque al final lo que Dios quiera para mi vida es lo que va a suceder. No importa si hay incendios, porque al final lo que Dios quiere para mi vida es lo que va a suceder. No importa si hay ladrones que andan robando en mi comunidad, porque al final lo que va a suceder es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Me entienden? ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo la manejas? ¿Eres tú simplemente un espectador que va a experimentar la voluntad de Dios por accidente? Porque la voluntad de Dios es lo que va a suceder. ¿Vives la voluntad de Dios por accidente o eres un participante activo en la voluntad de Dios? ¿De qué manera vives tu vida? Yo quiero que toda mi vida, todos mis días, yo quiero vivir de una manera activa, viviendo la voluntad de Dios. No siempre lo hago, no siempre me sale bien, pero mi intención y mi corazón, mi deseo y mi ímpetu está metido ahí. Yo quiero vivir, yo quiero ser participante activo, no alguien pasivo que las cosas suceden porque Dios quiso. Yo quiero vivir, yo quiero aprovechar esos momentos de la voluntad de Dios, buenos y malos. Buenos y malos. O sea, buenos y malos para mí, porque no me siento bien, porque no me gusta. Pero es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, es lo mejor que me puede pasar a mí. Yo quiero ser participante activo. ¿Tú eres un participante activo o eres una participante de casualidad? Que eres simplemente afectada por la voluntad de Dios. Piensa en eso esta semana. Pídele a Dios, hazme participante activo. Yo quiero vivir y disfrutar y aprovechar mi tiempo activamente siendo parte de tus propósitos. De tus propósitos. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Mediten un minuto en esta palabra.